Hola, muy buenos días. Bien, en esta oportunidad vamos a seguir con la elaboración de los resúmenes y en esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso de Kafka. Bien, vamos a empezar. El proceso de Kafka es una novela escrita por Franz Kafka, ¿no? La obra narra la historia de José Kafka. Él se caracteriza como un hombre trabajador, él trabajaba en un banco, entonces llevaba una vida aparentemente tranquila. También supuestamente tenía una vida ordenada y estable. Entonces, él tiene un puesto importante, ¿no? Y como todo trabajador es responsable y también estaba acostumbrado a tomar decisiones. Entonces, además, él confiaba mucho en su capacidad, en su inteligencia y consideraba, ¿no?, que podía resolver y también podría enfrentar cualquier situación mediante la razón y también por lo que era muy seguro. Entonces, toda su vida, de pronto toda su vida cambia de manera inesperada. Cuando el día de su cumpleaños, 30, ocurre un hecho extraño que marca el inicio, ¿no?, de un proceso que iba afectando poco a poco todos los aspectos de su existencia, ¿no? De ahí que nace el título del proceso de Kafka. Y vemos también, ¿no?, que la historia comienza una mañana cuando José Kafka se encontraba en la pensión donde vivía, ¿no? Y espera que llegue su desayuno. Entonces, sin embargo, el desayuno tarda más de lo habitual. Venía al principio, él piensa que se trata de un simple retraso, ¿no?, como suele suceder. Pero luego observa que algo extraño estaba sucediendo en ese momento. Entonces, poco después, un hombre que era desconocido entra a su habitación. Entonces, José Kafka se sorprende, ¿no?, y pregunta quién es y por qué ha entrado sin permiso. Entonces, el hombre le ofrece una explicación, ¿no? Y luego aparece otra persona. Ambos lo comunican que está detenido. Entonces fue como un cambio radical, ¿no?, que ocurrió en su vida. Entonces los dos hombres se llamaban Frank y Will. Entonces ellos eran vigilantes y afirman que habían recibido órdenes pues, de detenerlo. Y a pesar de eso, no le explican cuál es el motivo, ¿no?, por el cual lo estaban deteniendo. Entonces José Kafka queda sorprendido, no comprende cómo puede estar detenido, ¿no?, si no había cometido ningún delito, ningún crimen. Entonces él empieza a hacer preguntas, ¿no?, de quién lo acusa o cuál es el motivo. Y bien, empieza a preguntar, ¿no?, cuál es el motivo. Pregunta por qué el tribunal estaba llevando el caso. Entonces, también pedía, ¿no?, él que mostraran una orden oficial porque lo estaban deteniendo. Entonces, los vigilantes no lo responden. Ellos solamente, ¿no?, como siempre le decían que estaban cumpliendo órdenes y que no conocían los detalles del proceso. Entonces el personaje intenta, ¿no?, demostrar que existe un error. Él busca documentos personales y considera, ¿no?, que al que presentar su identificación podría aclarar la situación. Sin embargo, ¿no?, los vigilantes no mostraron interés por las pruebas que él estaba tratando de aclarar o por lo que él estaba tratando de aclarar. Entonces José Kafka intentaba demostrar, ¿no?, que existía un error y él se sentía indignado. Entonces consideraba que vivía en una ciudad organizada, ¿no?, y que las autoridades deberían explicar las razones de una acusación. Entonces los vigilantes, ellos actuaban con mucha tranquilidad. Parecía que no le importara a José Kafka, ¿no?, y ni lo que él sintiera ni lo que él pudiera demostrar. José Kafka estaba detenido, pero todavía no es llevado a una prisión. Entonces él incluso podía ir a trabajar, podía reunirse con otras personas, pero él sabe que está siendo investigado, entonces que debe, digamos, obedecer las órdenes del tribunal que él recibía. Entonces el proceso existe, pero sus reglas permanecen ocultas. Entonces José Kafka continúa preguntando quién lo acusó y cuál es el delito, ¿no?, como cualquier persona lo haría, y no recibe ninguna respuesta. Y luego el supervisor le explica, ¿no?, que las autoridades superiores conocen la información, pero que él no tiene la facultad de comunicarla. Entonces, después de esa conversación, José Kafka se dirige al banco y durante el camino piensa en todo lo que había ocurrido. Entonces, una parte de él empieza a creer que todo puede ser una equivocación y pues también considera, ¿no?, la opción de que podrían estar haciendo una broma.
Luego no está en el tribunal, ¿no? El tribunal no funcionaba en un edificio grande ni en una institución que era reconocida. Eh, las oficinas de ese tribunal estaban escondidas dentro de un edificio que parecía de lo más común. Entonces, por eso José Kafka se sorprende por lo que estaba viendo. Entonces, no, José Kafka se sorprende por lo que estaba viendo y eh, también, ¿no? Él esperaba, pues se supone que esperaba encontrar un lugar ordenado, ¿no? Y él encuentra un lugar donde estaba lleno de personas, estaba confundido. Pues después de buscar durante un tiempo, encuentra la sala donde se realizaba la audiencia. El lugar estaba lleno, pero hay personas que estaban de pie, otras estaban observando, y José Kafka no sabía quiénes son funcionarios y quiénes eran los simples asistentes o no los que acudían para ser atendidos. Ay, bueno, a él todo le parece extraño, ¿no? Entonces, cuando empieza la audiencia, José Kafka se da cuenta de que ha llegado tarde, entonces el juez le hace una observación, ¿no? Entonces le hace una observación y sin embargo José no se muestra preocupado porque considera que el tribunal debería preocuparse por darle una explicación de la acusación y no por su retraso. Entonces, durante la audiencia, él decide hablar, ¿no? Y en lugar de aceptar el procedimiento, critica la forma en que fue detenido, explica que nadie le informó cuál era el delito, afirma que las autoridades han actuado de manera injusta. También señalan que el proceso parece estar lleno de irregularidades, ¿no? Entonces José Kafka habla con seguridad y cree que sus palabras pueden convencer a las personas que estaban presentes, ¿no? Eh, y durante algunos momentos piensa que parte del público estaba de acuerdo con él. Pero luego descubre que muchas personas que están en la sala pertenecen al tribunal. Entonces comprenden que se encuentra rodeado de funcionarios y también estaba rodeado de personas que estaban relacionados con el sistema. Entonces esta situación le produce mucho más desconfianza. Él continúa hablando y acusa al tribunal de actuar de manera secreta. Entonces considera que el sistema no permite que los acusados conozcan sus derechos. Y también él empieza a afirmar, ¿no?, que las autoridades utilizan su poder para que ellos puedan controlar a las personas. Pero sin embargo, sus palabras que él dice no logran cambiar el proceso, ni logran que la audiencia terminara, ¿no? Eh, sin que él reciba información sobre la acusación. Entonces sale del lugar con mucho más dudas que con los que ingresó y después de la audiencia él intenta continuar con su vida. Y sin embargo, el proceso comienza como que a, a ocupar sus pensamientos, que él, aunque sea estaba trabajando, recuerda constantemente lo que él había sucedido, lo que le había pasado, se pregunta qué ocurrirá, piensa en quién pudo acusarlo, cuál fue la razón. Entonces él piensa hacerse muchas preguntas y surgen muchas dudas en su cabeza, ¿no? Entonces, también empieza a imaginar cuál fue el delito que cometió, pero él no encontraba ninguna respuesta. Entonces, José Kafka cree que el tribunal volverá a citarlo, pero como no recibe una nueva comunicación, decide pues, regresar por su cuenta y vuelve al edificio donde él había realizado la audiencia. Y al llegar descubre que las oficinas del tribunal funcionan en espacios pequeños y escondidos. Entonces, observa largos pasillos, hay muchas personas esperando, algunas personas parecen estar enfermas y de otras como cansadas, otras llevan mucho tiempo esperando una respuesta, entonces el ambiente es incómodo y las habitaciones están llenas, el aire es pesado. Entonces José Kafka comienza a sentirse débil, entonces tiene dificultades para respirar y en ese momento necesita salir, ¿no? Es una mujer ahí lo ayuda y después de abandonar el lugar comprende que el tribunal parece estar presente en diferentes espacios de la ciudad. Entonces las oficinas no son visibles para la mayoría de personas y sin embargo existen y tienen poder sobre los acusados, ¿no? Eh, ¿no? José Kafka intenta comprender cómo funciona el sistema, pero cada conversación que él tenía le generaba mucho más dudas. Entonces nadie le ofrece una explicación completa y algunas personas le aconsejan ser obediente y otras le recomiendan pues buscar ayuda. Y sin embargo nadie puede garantizar que el proceso termine, ¿no? Entonces con el paso del tiempo el tío de José Kafka se entera de la situación y su tío se preocupa porque considera que el proceso puede afectar a toda la familia. Entonces por eso que decide intervenir, le recomienda buscar a un abogado, José Kafka acepta y acompaña a su tío a la casa de un abogado llamado Hull. El abogado Hull es un hombre enfermo, ¿no? Permanece en cama, recibe sus clientes en su habitación y pues a pesar de que su estado de salud
afirma conocer a muchos funcionarios que eran importantes en ese tiempo. Entonces también asegura que tenía experiencias en procesos judiciales. El tío de José Kafka confía en él, entonces cree que el abogado puede ayudar a resolver el caso. José espera obtener buenas respuestas y sin embargo el abogado no le explica cuál es la acusación. Le dice que los procesos son complejos. Entonces también le explica que muchas decisiones se toman en secreto. Entonces ahí el abogado le afirma que trabajará en la defensa. Dice que hablará con personas que estaban relacionadas con el tribunal, pero que no podía asegurar que el proceso termine. Entonces el abogado en la casa del abogado, José Kafka conoce a Lenny, que es una mujer que cuida al abogado, le demuestra interés por José, le habla sobre los acusados, le explica que muchas personas que estaban atravesando así un proceso cambian su comportamiento. Entonces, según Lenny, los acusados, según ella, necesitaban ayuda, ¿no? Para que, pues, por el simple hecho de que no sabían manejar la situación. Entonces, ella lo que le recomienda es que no se enfrente directamente al tribunal. Entonces, también le aconseja que no, pues, que sea humilde y considera que José Kafka pues, era demasiado orgulloso. Entonces, él, sin embargo, continúa afirmando que es inocente, no quiere aceptar una culpa, ¿no? Que él no conocía, y José Kafka mantiene la esperanza de que el abogado pudiera resolver el caso. Pasan los días y él no observaba avances. Entonces el abogado habla mucho sobre las relaciones con funcionarios. También menciona que el proceso de Kafka es importante. Sin embargo, no presenta él resultados prácticamente concretos sobre Kafka y él comienza a desconfiar, ¿no? Entonces pregunta si el abogado realmente está trabajando, ¿no? Que también piensa que tal vez el abogado mantiene el proceso abierto porque eso le permite conservar a sus clientes, ¿no? Entonces, mientras tanto, la situación afectaba cada vez más la vida de José Kafka. Entonces, ante la detención, se encontraba en su trabajo, ahora piensa constantemente en el tribunal, cuando está en el banco se distrae y comienza a preocuparse por su futuro. Entonces, él también teme el proceso el que estaba llevando no perjudique su carrera y su trabajo, y a pesar de sus preocupaciones, él intenta actuar pues con normalidad. No, pero sin embargo su seguridad que él tenía empieza a disminuir, ¿no? Porque por el simple hecho de que estaba llevando, ¿no? Eso. Y el proceso continúa durante varios meses. José Kafka esperaba una respuesta, pero el tribunal no le informa qué es lo que ocurriría más adelante. Entonces, la falta de información, él aumenta su ansiedad, y en una ocasión José Kafka conoce a un comerciante llamado Block. También está acusado. Su proceso ya llevaba muchos años y el comerciante pues había buscado muchas diferentes formas de defenderse, ha encontrado abogados, ha gastado dinero, ha intentado conseguir ayuda de funcionarios, pero él no ha logrado que termine el proceso, ¿no? Y luego pues ya Kafka no comprende que ninguna opción garantiza una libertad definitiva y el sistema parece no ofrecer una salida. Entonces, aunque una persona sea liberada, puede volver a ser acusada. Entonces, aunque el proceso se mantenga detenido, continúa existiendo. Entonces, José Kafka sale de la casa pues, del pintor, ¿no? Al que se había ido, preocupado, y ahora comprende que el tribunal puede mantener a una persona que pues atrapado durante mucho tiempo. Entonces, el proceso continúa siendo difícil, y cada vez a José se le hacía más difícil concentrarse en su trabajo, ¿no? Entonces, le hacía más difícil concentrarse en su trabajo. Y también, ¿no? Él también empieza a sentirse cansado, distraído, y en lugar de encontrar respuestas, él empieza a descubrir nuevos problemas. Y en otra ocasión, José Kafka recibe la indicación de acudir a una catedral. Entonces, al llegar, observa que el lugar estaba casi vacío. Entonces, mientras se encuentra allí, escucha la voz de un sacerdote, ¿no? El sacerdote conoce su nombre y también sabe que José Kafka está siendo procesado. Entonces, esto le sorprende. Entonces, José Kafka comprende que el tribunal parecía estar presente incluso en lugares donde no esperaba encontrar.
Entonces como que comienza a agobiarle su vida, no le deja en paz. Entonces el sacerdote explica, ¿no?, que trabaja para el tribunal y luego conversa con José Kafka sobre el proceso. Y luego conversa, ¿no?, con él. Durante la conversación le cuenta la historia conocida como Ante la Ley. Entonces la historia hablaba de un hombre que llegaba ante una puerta, detrás de la puerta se encontraba la ley. El hombre desea entrar, pero frente a la puerta había un guardián. Entonces el guardián le dice que no puede entrar en ese momento y el hombre pregunta si podrá entrar después. El guardián le responde que quizás puede hacerlo más adelante. Entonces el hombre decide esperar, entonces se sienta frente a la puerta, pasan los días, luego pasan los años, el hombre continuaba esperando y durante ese tiempo intenta convencer al guardián, ¿no? Y le hace preguntas, le ofrece regalos, pero el guardián no le permitía entrar. Entonces el hombre envejece, pasa toda su vida frente a la puerta. Entonces nunca logra acceder a la ley y cuando está a punto de morir hace la última pregunta, ¿no? Pregunta por qué ninguna otra persona intenta entrar. Entonces el guardián le responde que esa puerta había sido destinada únicamente para él y luego le dice que la puerta está cerrada, será cerrada. Entonces José Kafka intenta comprender el significado de la historia, ¿no? Entonces considera que el hombre pudo haber intentado entrar, también piensa que el guardián pudo haberlo engañado. El sacerdote le explica, ¿no?, que existen diferentes interpretaciones. Cada persona puede comprender la historia de una manera distinta y sin embargo la historia aumenta la preocupación de José Kafka. Entonces él comprende que al igual que el hombre que esperaba frente a la puerta, ha pasado mucho tiempo intentando conocer la ley. Ha buscado respuestas, ha asistido a audiencias, ha hablado con funcionarios, ha encontrado un abogado, ha buscado la ayuda de un pintor, pero continúa sin conocer la acusación. Entonces el sacerdote le advierte que no debe confiar demasiado en las autoridades. También él explica que el tribunal no siempre busca encontrar la verdad, entonces porque el sistema tenía sus propias reglas. Entonces José Kafka se da cuenta de que no ha logrado avanzar después de la conversación, ¿no? Entonces sale de la catedral, el proceso continúa. Ha pasado casi un año desde la mañana en que fue detenido. Durante ese tiempo su vida pues ha dado muchos cambios completamente, ¿no? Al inicio era un hombre seguro, pensaba que podía resolver cualquier problema, ahora se sentía cansado, tiene dudas, ya no sabe cómo defenderse. La noche anterior de su cumpleaños número 31, ¿no?, en este caso ya, porque había pasado un año después de la denuncia, dos hombres llegaban a buscarlo. Entonces los hombres estaban vestidos de manera elegante, actúan con tranquilidad y José Kafka comprende de que han venido por él, ¿no? Entonces no recibe una explicación, los hombres la acompañan, José Kafka sale con ellos y durante el camino observa la ciudad, ¿no? Piensa en todo lo que ha ocurrido. Entonces recuerda el día de su detención, recuerda las preguntas que hizo y también recuerda que nunca recibió respuestas. Entonces los hombres lo llevan fuera de la ciudad. Llegan a un lugar apartado, José Kafka comprende que el proceso había llegado a su final, entonces los hombres preparan su ejecución. José Kafka observa un cuchillo y durante un momento piensa que podría tomarlo, ¿no?, o podría defenderse o podría resistir. Y luego, pero no lo hace, ¿no? Permanece inmóvil, parece haber perdido fuerzas para que pueda luchar. Finalmente uno de los hombres lo mata. Entonces antes de morir, José Kafka siente vergüenza, piensa que morirá quizás como un perro, ¿no? Y con esa escena termina la obra. Entonces José Kafka muere sin conocer la acusación. Nunca descubre qué delito cometió, nunca sabe quién lo acusó, tampoco recibe explicación sobre la decisión del tribunal. Entonces el proceso termina, pero las preguntas aún permanecen, ¿no? Y como conclusión, ¿no?, el proceso presenta la historia de José Kafka, un proceso que un hombre es detenido sin conocer la razón, ¿no? Y desde el inicio el protagonista intenta comprender qué ocurre, hace preguntas, busca respuestas, exige conocer la acusación, pero nadie le explica la verdad, ¿no? Entonces a lo largo de la obra también José intenta encontrar una solución, asiste a una audiencia, visita las oficinas del tribunal, busca ayuda a un abogado, él conoce a Lenny, observa la situación del comerciante Block, consulta al pintor, también conversa con un sacerdote y sin embargo ninguna de esas experiencias logra terminar el proceso. Al contrario, ¿no?, cada una de esos encuentros aumentaba sus dudas. Y al inicio José Kafka pues se sentía seguro, piensa que el proceso era un error, que podía resolverlo, pero con el paso del tiempo empieza a perder la tranquilidad. Entonces el proceso él ocupa todos sus pensamientos, cambia su manera de relacionarse con las personas, ¿no?, lo afecta en todo y también incluso empezó a afectar la imagen que él tenía del mismo.
Entonces José Kafka no sabe de qué defenderse, por eso no puede preparar ninguna defensa clara, ¿no? Entonces, eh, bueno, así termina la historia y pues José Kafka muere sin saber por qué, ¿no? Entonces él terminó por un proceso el cual nunca llegó a entender. Bueno, es todo el resumen de la obra del día de hoy. Gracias.